Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la sesión de estudios del Sefer Atanya. Como siempre, usando el Sefer Atanya en castellano. Hoy vamos a empezar el capítulo 12. Es la sección que corresponde a Yud Dalet Betevet, al 14 de Tevet de un año corriente. En el capítulo 11 y antes habíamos aprendido un poco, estudiamos un poco sobre, primero que todo, el Rasha, el malvado. Eh, Hablamos del Rasha Betovlo, o el Rasha que tiene afinidad por el bien, o que el bien está bajo su dominio, y que hablamos de que hay muchos niveles de ese tipo de Rasha malvado. Eh, Puede ser una persona que raramente peca, pero peca, ¿ok? Transgrede. Eh, Puede ser una persona que transgrede solamente con uno de sus instrumentos, ya sea el intelecto, pensando cosas que no debería pensar, o hablando, diciendo chismes, cosas que no debería decir, o haciendo, tomando una acción, haciendo cosas que no debería hacer, y que le sucede muy de vez en cuando por ahí, etcétera. O puede ser que eso suceda con más instrumentos, más seguido, mucho más intenso, pero definitivamente una persona que llamamos malvada, ¿ok? Vetovloy, es una persona que, o sea, la persona malvada es una persona que transgrede. Eso de fijo, transgrede. Eso. Cuando unos muchos, unos pocos, hay muchos niveles. ¿Ok? Y luego hablamos obviamente de el Rasha, Perralo, el Rasha que es completamente malvado, el Rasha que es completamente y perfectamente Rasha, que quiere decir simplemente que él no tiene ningún dominio sobre sí mismo, en lo más mínimo, él obedece a sus emociones, a sus antojos, a sus pasiones, él todo el tiempo es una transgresión porque él no tiene en lo más mínimo ningún control para expresar divinidad, sino que todo el tiempo está en malas andadas. Luego hablamos del Tzadik Veraloy, que era lo opuesto al Rasha Betovloy. El Tzadik Veraloy, el Tzadik que tiene afinidad por lo malo. Entonces hablamos de eso, de que es un Tzadik que es Tzadik, lo cual quiere decir un Tzadik, obviamente, cualquier Tzadik nunca transgrede. Nunca, nunca transgrede. No solo que nunca transgrede, sino que él está en completo control de sus instrumentos. Ac- Intelecto, habla y acción. Entonces nunca va a hacer una acción que transgreda, nunca va a hablar algo que transgreda, nunca va a pensar algo que transgreda. Pero no solo eso, sino que él tiene también control de su intelecto y de sus emociones. Ahora, entonces, ¿por qué no es un tzadik que es completo? No es un tzadik que es completo porque todavía tiene alguna afinidad por las cosas que no son para cumplir la voluntad de Hashem. ¿Y en qué se expresa esa afinidad? En el simple hecho de que a él no le repugna algo malo, que él puede presenciar, ver, ser testigo de algo, de una acción o de algo que es en contra de la voluntad de Hashem, y eso no le repugna, no le causa repulsión. Entonces, y que él no odia eso y que eso no es anatema para él. Entonces, eso quiere decir que en el fondo queda algún tipo de afinidad. Como dice una persona, hay gente que dice, yo no lo haría, pero lo puedo entender. Así decimos a veces algunas personas. Y quiere decir que, bueno, yo creo que está mal hecho, pero puedo entenderlo. Eso quiere decir que hay alguna afinidad. ¿Ok? Entonces, tal vez no es exacto para describir al Sadiq Veraloy, pero en todo caso, estamos hablando de un tzadik que el mal no le despierta una reacción absoluta de repulsión para aquello que es en contra de la, de la voluntad divina. Entonces, esos son los cuatro. Si nos acordamos al principio de Tania, hablamos que en la Gemara hay cinco niveles. El quinto era el Benyoini.
estamos empezando ahora el capítulo 12, que es el capítulo del Benyoni. Es donde el Alter Rebbe viene y explica quién es el Benyoni. Hacer una introducción, vamos a entrar en detalle, pero para hacer una introducción, entonces, el Benyoni, como explicamos antes, es una persona que no transgrede nunca. Nunca, nunca transgrede. Tiene completo y absoluto control de sus instrumentos, o como decimos, de los vestidos de su alma, en el sentido de que nunca piensa, nunca transgrede con el pensamiento, nunca transgrede con el habla, nunca transgrede con la acción. Entonces, ¿por qué el Benyoni no es un tzaddik? Porque el Benyoni tiene control de sus instrumentos, pero no tiene control de su intelecto ni de sus emociones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Benyoni todavía, sus emociones pueden generar deseos por algo que es egoísta, algo que es para buscar simplemente el placer, esos antojos, algo que es en contra de o que no favorece la revelación de la divinidad en el mundo. Entonces el Benyoni no permite que eso se manifieste y se exprese en un pensamiento. ¿Ok? El hecho de que de pronto le suba la idea de que quiere comerse un perro caliente, no quiere decir que él va a empezar entonces a meditar, bueno, quiero comer un perro caliente, es que qué rico, es que le voy a poner salsa de tomate y voy a ir afuera, tengo que ir al banco a sacar la plata para comprar. No, simplemente, así como subió el pensamiento, él lo desecha inmediatamente. Entonces, no, el pensamiento no llega a revestirse en su intelecto. Lo mismo con palabras, no va a hablar sobre esas cosas y no va a tomar acciones que no reflejen la voluntad de Dios. Por eso el Binyoní, por eso decíamos cuando decíamos al principio que Raba dijo que, por ejemplo, yo soy un Binyoní, cuando sabemos que Raba es un tzadik. Entonces, una de las cosas es que sí, un Binyoní nunca transgrede, y si nunca transgrede, pues puede equivocarse. Y vamos en detalle en el capítulo en estos días, pues vamos a ver más por qué también esa confusión es posible. Pero bueno, empezamos ahora. Entonces, estamos en la página en el hebreo. Es en el libro este, es página 61, en español 62, en hebreo empezamos, Perek Yud Bet, y en el castellano capítulo 12, mi traducción, y obviamente yo les pongo el enlace a la traducción del Rabino Grumblat en la descripción. Empezamos. Dice, Perek Yud Beis, Vabeinoini, hu shele oilam, en hara goiver kolkach, לכבוש es עיר קטנה, להסלבש בגוף ולהחטיאוי. Te dice, y el Benyoni, el intermedio, ¿ok? La persona intermedia, el Benyoni, es aquel que nunca, nunca el mal logra sobreponerse lo suficiente para conquistar la pequeña ciudad. Como hemos dicho, el cuerpo, digamos que el cuerpo es la pequeña ciudad y los órganos son los pobladores. Entonces, el Benyoni, el mal, la inclinación al mal, la tendencia al mal, al egoísmo, no, no se sobrepone lo suficiente para poder conquistar el cuerpo y para poder hacer que el cuerpo sea revestido con sus vestimentas, con sus instrumentos. Estamos hablando del los pensamientos, el habla y la acción del mal y hacer lo que transgreda, hacer lo que falle. דהיינו ששלוש לבושי נפש הבהמיס שהם מחשבה דיברו מעשה. Como dijimos antes, estamos hablando aquí de las tres vestimentas del alma vital, del alma animal, que estos son el pensamiento, el habla y la acción, Shemitzada Klipa, que provienen del lado de la Klipa. Estos en Govrimboy no se sobreponen, no le ganan la batalla al Nefesh Halikis, al alma divina, Lehislabesh Baguf, para que ellos puedan revestir el cuerpo, Bemoya Juvepe, o el cerebro,
o la boca, Uveshara Mahivarim, y los otros 248 órganos. Lehachtiam, para transgreder con ellos. Veletamam, y para hacerlos un recipiente de impureza. Hasbeshon, Dios nos libre. Rak shloisha levushei nefesh eloikis. Solamente los tres vestidos, los tres instrumentos que le pertenecen al alma divina. Hem levada mislapshin baguf. Ellos se visten en el cuerpo de manera exclusiva. Shehem machshava diburo maise shel taryag mitzvahs hatoire. Y esto estamos hablando que son el pensar, el hablar y el hacer. Lo que tiene que ver con los 613 mitzvot, mandamientos de la Torá. Veloy avara veira miyamav. Y no transgredió nunca en todos sus días. Veloy avoy loilam. Y nunca va a transgredir. Veloy nikra ala shem rasha. Y no se le puede describir con la palabra rasha, de malvado. Afilo sha'ajas. Ni siquiera por un momento. Peregaja. Ni un minuto. Kol yamav. Todos sus días. Vamos a hacer aquí una pequeña paréntesis. Una cosa que mi rabino explicaba, que es que, o sea, ¿cómo es posible que al principio del Tania, el Alter Rebbe nos dice que el Beinoni es a lo que tenemos todos que aspirar? Entonces, como yo ya crecí, metí la pata muchas veces, etcétera. Entonces, si estamos hablando de una persona que nunca en toda su existencia ha transgredido, entonces ya perdí el bus, porque todos hemos tenido experiencias en el pasado, etcétera. Entonces, aunque uno se componga mucho y trabaje mucho en sí mismo para ser una mejor persona, el pasado ya pasó. Pero bueno, hay varias respuestas para eso. Primero que todo, primero está el hecho de que se puede reponer el pasado, porque eso es la tshuva, como hablamos antes, tshuva betainugim, la tshuva la tshuva de los placeres. Puede reparar el pasado y convertir todas las transgresiones del pasado en méritos. Esa es una cosa. Pero mi rabino dice otra cosa. Él dice, hay que ver esta descripción como que en el estado de Beinoni, cuando una persona ya llega al estado de Beinoni, en ese momento, ese estado crea que sea imposible que se le puedan pegar, que se le pueda asociar a él transgresiones ya sean pasadas o futuras o presentes. Entonces, en el momento en que la persona ya logra eh, controlarse de tal manera que a pesar de que tiene su batallita entre los antojos a cosas egoístas y a placeres y a gustos, pero él los domina y no deja que tengan expresión alguna, y él siempre está expresando solamente cosas que tienen que ver con hacer cumplir la voluntad de Hashem en este mundo. Entonces, cuando él está en ese estado niega la posibilidad de que se le asocien a él transgresiones, ya sean pasadas, presentes o futuras. Obviamente que en presente, pues él no transgrede. Pero en ese estado es un estado en que construir en ese estado es imposible. Sí. Digamos como en química, diríamos como los estados de oxidación de un elemento. Si está en este estado, no está en otro. ¿Ok? O con los números cuánticos, pero bueno, ya estamos entrando en otra cosa. Em, entonces seguimos aquí un poco. Entonces dice aquí, dice, ah, Mahus ve'atzmus, nefesh Eloikis, pero la esencia del alma divina, Shehen Eser Bejinoisea, que son las 10 facultades, Lo Elahen Levadan Ameluja, ellas no tienen el dominio exclusivo de la persona. Estamos hablando de las 10 facultades, Jochma, Vina, Da'at, Chabad, intelecto, Chesed, Gevurat, Feres,
hasta Yesod, las emociones. Entonces el intelecto y las emociones de la Nefesh Elokit no tienen el dominio absoluto de la persona. Todavía está batallando contra el intelecto y las emociones de la Nefesh Behamit, del alma animal. A la hora de expresarse a través de los instrumentos, a través del intelecto, habla y acción, esos instrumentos, esos vestidos son los del alma eh, eh, divina. Pero la esencia, lo que está ocurriendo detrás de los telones, ahí están las dos en plena batalla, en pleno pulso. Ujú. Entonces dijimos, Lola gen levadan a meluja va ir katana, entonces no tienen el dominio de la pequeña ciudad que es el cuerpo. Ki im beitim muzmanim, cuando sí tienen el dominio exclusivo, en algunas ocasiones, como cuáles, como Besha'as, Kriyas Shema o Sfila, como por ejemplo cuando la persona está diciendo Shema con la concentración adecuada o cuando está rezando con la concentración adecuada. Shehi Shas Moichen de Gatlus Lemaila. Porque en estos momentos, cuando la persona está diciendo Shema con concentración adecuada o rezando con concentración adecuada, hay una revelación. En Kabbalah le llaman eso Moichen de Gatlus. Como un engrandecimiento del intelecto. Porque estamos hablando, lo que quiere decir es que de los mundos espirituales hacen llegar hasta este mundo, brilla el intelecto divino. Y por esa radiación en esos momentos, eso permite adormecer las tendencias negativas y que las únicas que se sientan en ese momento sean las tendencias divinas y positivas. ¿Mm? Vegam le mata. Entonces, también arriba, también abajo. Ushas hakoivesh lechol adam, hakoisher. Ushas hakoisher lechol adam, she'as mekasher chabad sheloi lahashem. Lehamik daitoi, begedulas ein soy baruchu. Que esos momentos son los momentos adecuados, son los momentos propicios para toda persona. Que esa persona en ese momento los aproveche para conectar su intelecto. ¿Mm? Su Chabad, su Jochma, ¿verdad? Su intelecto, que conectarlo con Hashem, con Dios, y penetrar, ahondarse con su Das, con la facultad de Das, de la comprensión, del hecho de poder conectarse, ¿ok? La fusión, Begdula Sensei Baruj Hu, en el concepto de la grandeza del Hashem infinito. Bendito sea. Vele oirer esa hava kerish be'esh. Y entonces él puede despertar. Es un trabajo intelectual que el fruto es, como he dicho, es dar a luz, producir el amor como un fuego chisporroteante. Bejala la yemani en el ventrículo derecho del corazón místico. Shebelib le dafka boy. Y entonces va a tener ese deseo de estar unido con Hashem, de estar pegado con Hashem. Uvekium hatoira vemitzvos me ahaba. Y va a querer cumplir, estudiar la Torah y cumplir las mitzvot por puro amor. Shezeu inyan hamevuar bekriyas Shema. Que es precisamente lo que se explica en la Shema Doraisa, que la Shema, la lectura de la Shema es una mitzvah mandada por la Torah, y en las brajot, en las bendiciones que decimos antes de la Shema y después de la Shema, que esas son ordenadas por nuestros sabios. Entonces, ahí todo ese tema es precisamente cómo llegar a despertar el amor por Hashem y el temor por Hashem y cómo querer cumplir, estudiar la Torah y cumplir los mitzvot con amor.
Hena, Hana, Lekium, Kriyat Shema. Todas estas brajot, estas bendiciones que decimos antes, son una preparación para poder llegar a cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, de la lectura de la Shema, como se debe, como Shkas Makomacher, como está explicado en otro lugar. Harash, Bejala, la Esmane. Y entonces, ¿qué sucede con las emociones malas en el ventrículo izquierdo del corazón místico? Kafuf Vatel Atoib. Él está completamente subyugado y neutralizado por el bien. Hamispashet Bejala la Yemani, que lo embarga desde el ventrículo derecho del corazón místico. Mehabat Shebemoyach. ¿Mm? ¿Que de dónde viene eso? Fue iniciado en el Chabad, en el intelecto, que está en el cerebro. Hamekusharim Begdula Sensei Baruj Hu, los cuales en este momento están completamente conectados con la grandeza del Hashem infinito, bendito sea. Aval, Aharat Fila Bistalkus Amoichin de Gatlus Ensei Baruj Hu. Pero cuando termina de rezar, y ahora terminamos de rezar, y ya el talit no lo quitamos, y los tefilín no lo quitamos, nos quitamos primero los tefilín y luego el talit, etcétera, y ya vamos a salir para la casa. Entonces, esta radiación que hemos dicho antes, esta radiación de Moichen de Gatlas, esta radiación del intelecto divino, ya cesa. Ujú. Harei, hara, hoizer beni oir bejala la esmale. Y entonces, ¿qué sucede? Que otra vez la tendencia al mal, que está en el ventrículo izquierdo del corazón místico, se despierta con toda la fuerza como si no lo hubieran atontado nunca. Y entonces, ¿qué hace? Despierta antojos por los placeres mundanos. Entonces la persona estaba en el shul, estaba Kriyat Shema y rezando y todo, y estaba en el séptimo cielo y ahora va a salir del shul y ¿en qué está pensando? Qué rico un café con un croissant ahora. Entonces, eso es el Benioini. El Benioini, aunque haya estado en un nivel tan súper, donde acalló y aturdió al mal que tiene adentro, al punto de que el mal completamente se silenció y no se veía por ningún lado. Entonces, inclusive en Beñoña en ese momento puede sentirse como que fuera un sádic. Puede sentirse que todo él, no hay ninguna existencia de mal en él, que todo es Hashem, todo es Hashem, todo es divinidad, todo es... Porque está en esa euforia por el brillo, la radiación de arriba y el trabajo de nosotros aquí abajo. Entonces nosotros subimos y Hashem baja y en esa unión el hombre está, pero luego se le pasa. A un tzadik nunca se le pasa. Con eso los dejo por ahora. Pasen un buen día. Hasta luego.